Toda a Tuel, damos gracias al Eterno por este momento que podemos decir Shabbat Shalom Aleichem. Todavía nos queda, bueno, quizás un poquito del Shabbat. Shabbat Shalom al Sham, a los que están en la grabación o los que estén en vivo. Así que damos ya comienzo a esta reflexión. No es un estudio, digamos, una manera en profundidad como tenemos muchas veces en lo que es la yeshiva, sino es una reflexión tomando algún punto distinto a lo que venimos tomando de otros años anteriores. Y bueno, año a año que va pasando, es como que se va un poco cerrando a veces los puntos a tomar, porque no queremos de alguna manera repetir lo anterior. Y bueno, hoy día ya se van a dar cuenta que vamos a tomar un punto. Quien haya o quien quiera repasar los estudios anteriores se va a dar cuenta que, bueno, tomamos otro tópico distinto, ¿no? El año anterior hemos hablado mucho, o años anteriores, mejor dicho, hemos hablado, no mucho, sino hemos hablado de la condición que se vivió a través de esta situación con Korach, ¿no? Y bueno, y los que se unieron a Korach en torno a ese mover. Hoy día vamos a tomar otro punto de los otros personajes, digamos así, que están involucrados en esta escena, digamos, si lo vemos desde ese punto de vista. Así que bueno, ya se van a dar cuenta de lo que vamos a hacer la reflexión. Bien, vamos, como he puesto aquí, tomaremos para la reflexión de esta parashá algunos puntos del capítulo 16 de Bamidbar, en donde miraremos un poco más allá de lo superficial del conflicto de autoridad, que es lo que hemos venido viendo anteriormente, que se ve a simple vista, porque en realidad se ve como un conflicto de autoridad que se vivió en ese momento. Pero bueno, ya se van a dar cuenta que vamos a tomar un tópico quizá un poquitito distinto a ese momento. Vamos a leer como para entrar en ambiente así un poco salteado de lo que sucedió en esta escena, ¿no? Para darnos cuenta de lo que queremos apuntar. Korach, hijo de Itzhar, y Datán y Abiram se rebelaron contra Moshe. Uniéndose a ellos había 250 hombres de los hijos de Israel, jefes de la asamblea, consejeros escogidos, hombres de reputación. Ellos se reunieron contra Moshe a Aarón y le dijeron a ellos: ¿por qué se levantan ustedes a sí mismos sobre la asamblea de Yahweh? Toda la congregación es santa y el Eterno está en medio de ella. Eso es lo que ellos alegaban, ¿no? Al oír esto, Moshe echó su rostro a tierra y luego les dijo a Korach y su gente: en la mañana Yahweh mostrará quiénes son de él y quién es la persona Kadosh que él, hablando del Eterno Yahweh, permitirá acercarse a él. Sí, él traerá a quien él escoja cerca de él. Y la tierra, lo que pasó después, la tierra abrió su boca, por decirlo así, y los tragó junto con sus tiendas y todas sus pertenencias. Todo Israel alrededor de ellos huyó a sus alaridos, ¿no? Y gritando: la tierra nos puede tragar a nosotros también. Y bueno, salieron esparcidos en ese momento allí. Entonces fuego salió de Yahweh y destruyó a los 250 hombres que habían ofrecido ese incienso, al incienso, ¿no? Yahweh dijo a Moshe: dile a Eleazar, al hijo de Aarón, el Cohen, que remueva los incensarios del fuego y que esparza los carbones humeantes a la distancia, porque ellos se han vuelto kadoshim. Y los martilló para hacer de los incensarios, ¿no? De ellos una cubierta para el altar, porque eran de oro, ¿no? Para recordar a los hijos de Israel que una persona ordinaria que no sea de la descendencia de Aarón no se acercará y quemará incienso delante de Yahweh, si quiere evitar el destino que tuvo Korach y su grupo. Una advertencia. Pero justo al día siguiente, ¿no? De ahí se va a desencadenar lo que vamos a reflexionar. Y justo al día siguiente, la congregación completa de los Bene Israel murmuró contra Moshe y Aarón. ¡Qué tremendo! Ustedes han matado a la gente, le decían. Yahweh dijo a Moshe: sepárate de esta asamblea y yo los destruiré a una, así como diciendo, ya. Pero ellos cayeron así, rostro en tierra, clamando: sepárate de esta asamblea y yo los destruiré a una, decía. Pero ellos cayeron de rostro en tierra. Moshe les dijo a Aarón: toma tu incensario, pon fuego en el altar, pon incienso sobre él y apúrate, porque comenzó una gran mortandad, y apúrate con él a la asamblea para hacer expiación por ellos. Empezaron a caer muertos, porque furia ha salido de Yahweh y la plaga ya ha comenzado. A Aarón lo tomó como Moshe había dicho. O sea, ahí nomás fue, al momento que le dijo, comenzó a irse entre medio de la asamblea, ¿no? Moshe le había dicho que fuera entre medio y corrió
al medio de la asamblea. Allí la plaga ya había comenzado entre el pueblo, pero él añadió incienso e hizo expiación por el pueblo. Otra vez marca, hizo expiación por el pueblo. Él separó entre los vivos y los muertos y la plaga se detuvo. Aquellos que murieron de esa plaga, así con todo ese accionar directo, ese clamar en ese instante, aquellos que murieron en esa plaga fueron 14.700. La verdad que se imaginan esa escena, ¿no? De repente empiezan a morir, ¿no? Ahí nomás reaccionamos Moshe, ¿no? Sin titubear, eso nos marca a nosotros, como a veces tenemos que estar dispuestos a reaccionar ante una necesidad, ahí nomás clamar, tener piedad, tener de alguna manera esa misericordia, clamar a él al instante. Y a Aarón, su hermano, al instante también hizo lo que, inspirado por el Eterno, de alguna manera Moshe le dice, ve y haz esto. Y él salió en medio, y bueno, así todo hubieron 14.700. Yo no he sacado la cuenta, pero no sé cuánto tiempo, ¿no? Pero es como que de repente veo con esos armados que a veces hablan con el dominó, que de repente empiezan a caer así de repente, ¿no? Qué tremendo, ¿no? A Aarón regresó a Moshe a la entrada del tabernáculo del testimonio y la plaga fue detenida. Como que, bueno, si no realmente allí, si no hubiese sido ese clamor, ese interceder en ese momento instantáneamente, como quien dice, el pueblo entero, nuestro pueblo hubiera desaparecido ahí mismo, ¿no? Realmente tremenda esa escena. No sé, creo que está hecha en un punto, justamente que tiene que ver con lo que marcaba recién, con lo que hicieron justamente Moshe, especialmente él, marcando ahí ese carácter de Moshe que no muchas veces y hoy, ese reaccionar perfecto en su momento por intercediendo por el pueblo. En la parashá de esta semana vemos a Korah, uno de los líderes de Israel, y primo de Moshe, que esta mañana lo buscábamos y veíamos justamente, tenía muy clarito esto Atuel, porque lo tenía acá, por eso te decía, es primo, podría haber equivocado, pero lo cotejamos, es de Israel y primo de Moshe, ¿no es cierto? Acá vemos justamente un cuadrito que estaba incluido, que bueno, lo he tomado, lo he adaptado, está dando vuelta por ahí esta imagen, la tomé, ahí donde se ve justamente de la descendencia de Leví, uno de los hijos de Jacob, de esa tribu levita, Kehat justamente vendría siendo el mismo abuelo de, digamos, Amram e Ishar, padre Amram, padre de Moshe Aarón, e Ishar, padre de Korah, son hermanos. Entonces, evidentemente, Korah junto con Moshe son primos, bueno, y evidentemente también Elizafán también, primo de Korah y primo de Moshe Aarón. Por un lado, Elizafán era el líder de los hijos de Kehat, bueno, y de alguna manera allí vemos esta postura, de lo cual en otras veces se ha hablado, del por qué Korah, digamos así entre comillas, reclamaba algo que, bueno, podría ser, digamos que en línea de ascendencia podría haber tenido. Pero bueno, no estaba marcado para que fuese, el Eterno tenía otro plan, pero bueno, él no se conformó y bueno, no vamos a hablar de la situación de Korah, eso es lo que quería marcar, simplemente lo traje a mención de esa situación por lo cual sucedió todo lo que sucedió a través de Korah, que en otras oportunidades hemos hablado de toda esa situación, de varias facetas en cuanto a esa situación que muchos le llaman de rebeldía. Bueno, hay muchas posiciones y hemos planteado nosotros también la nuestra en otros años anteriores, ¿no? Bueno, fíjense acá, para recordar simplemente, ¿no? Vemos que de la línea de Korah, de los hijos de Korah, mejor dicho, no todos se unieron y no todos quedaron allí justamente, no perecieron allí dentro de esos 150. Tenemos una línea que llega inclusive a Samuel como profeta, tenemos algunos de los que escribieron en Salmos justamente, así que bueno, quedó un remanente también, como siempre marca, hay un remanente, ¿no? Nosotros también somos un remanente de aquellos que esparcidos, ¿no? Bien, esto yo lo traía así como para mencionar esta situación, nada más que una mención de lo que en otras oportunidades hemos marcado, y bueno, lo que sucedió allí, ¿no es cierto? Bueno, decíamos que entonces Korah, uno de los líderes de Israel y primo de Moshe, logró congregar alrededor de sí unos 250 varones de la tribu de Rubén y se levantaron de alguna manera contra Moshe. La lección de la murmuración que había sucedido también de Miriam y Aarón y lo que costó a ambos por la extensión de todo el pueblo que se detuvo, que estuvieron detenidos allí en la marcha en una semana, no fue todavía aprendida la lección. Pasó esto que pasó y vamos, lo que leímos recién, como en el esquema anterior, los hijos de Korah, además de ser Kohanim, pertenecientes a la tribu de Leví, como vimos ahí en ese cuadrito, es muy gráfico, ahí lo vemos perfectamente, querían además ser líderes iguales a Moshe, a quienes comenzaban a descalificar ante el pueblo, murmurando que se enseñoreaba a él, de alguna manera, ellos decían así, sobre Israel y que no había, sobre el pueblo, ¿no? Que no había cumplido su promesa de introducirlos en la tierra prometida, ¿no? Moshe ordena traerlos delante de Mishkan y esperar que el Eterno emita su juicio sobre la rebelión
que ya había juntado a muchos de entre el pueblo, ¿no? Lo que estuvimos leyendo ahí en ese texto resumido que veíamos del texto bíblico. La ira de Yahweh se manifestó y a no ser por la intersección, eso es lo que vamos a marcar, por la intersección de Moshe y la rápida respuesta de Aarón, todo el pueblo habría muerto en ese día. Es importante esto que vamos marcando. Cuando realmente hay necesidad y sentimos el clamor, no dudemos de decir, si estamos, aún si estamos, qué sé yo, poner que estamos en el trabajo y hay una necesidad, quizás vemos una noticia, nos enteramos. Personalmente, yo no que quiera marcarlo, lo he hecho, he tenido oportunidad donde he estado con un compañero, hemos estado ahí en una situación, le avisan a un compañero, tu hijo pasó tal o cual cosa, lo han llevado al hospital por esto, por lo otro. Y bueno, instantáneamente, a veces uno por qué dirán, a veces puede pasar, por muchas cosas se queda en el molde, como muchas decimos acá en el ámbito, ¿no? Personalmente tomo la actitud de llevarlo a otro lado a la persona. No en el común junto allí, porque bueno, por ahí puede sentirse incómodo, ¿no? Y yo lo he hecho así, de esa manera. Vamos a un lugar y entonces le pregunto, ¿querés que hagamos esto y aquello? Bueno, en definitiva es interceder en el idioma que entienda la persona, ¿no? Pero en definitiva es intercesión. O sea, que no hace falta que hagamos una oración en hebreo, no, es una intercesión, es un hablar, es un mostrar. Bueno, he tenido de alguna manera la gratitud que el Padre Eterno ha mostrado misericordia y esa persona al día de hoy recuerda esa situación y estoy seguro que esa persona en algún momento va a buscar de Yahweh porque en gratitud por lo que el Padre Eterno tuvo para con su Hijo, eso le ha quedado marcado como el Eterno obra. Entonces eso, el que les digo, el tener presente que debemos reaccionar instantáneamente. Por ahí ha pasado que uno va en la calle y por ahí ve algo, ve un accidente, a lo mejor ya pasó, pero bueno, de mano está bien, eso sí, no lo he hecho, no me he bajado y me he puesto a hacer intercesión por la persona, no me ha tocado, si se lo tuviera que hacer, creo que lo haría, no me ha pasado, pero sí lo que he hecho, elevar allí mismo una oración de intercesión por la persona que está ahí caída, que no sabemos lo que pasa, ¿no? No sabemos. Eso sí lo podemos interceder unos por otros. Lo que marcábamos recién justamente y que quedó plasmado en estas enseñanzas que está trayendo mi hermano Daniel, que es el amor por sobre todas las cosas, que tiene que ver, lo que tiene que estar en medio de todo. Nosotros podemos preocuparnos y ocuparnos en hacer la voluntad del Padre Eterno, pero sin amor no sirve, más, yo creo que sin amor no podemos hacerlo tampoco, ¿no? Así que eso es importante que tengamos. Y bueno, este carácter justamente que se ve a través de Moshe, creo que lo que manifiesta es esa parte, es el amor y es la dedicación por el pueblo. O sea, con amor intercede por el pueblo, eso es lo que quiero marcarle. Entonces, en todo caso, la tierra tembló y todos los que participaron de este otro intento de golpe de Estado, como a veces suele decir contra Moshe, perecieron, ¿no?, y murieron al instante sepultados debajo de un alud de tierra que los enterró vivos en medio de todo ese desierto, digamos, que estaban allí. En adición salió fuego del tabernáculo que consumió a los 250 hombres que habían promovido la rebelión entre el pueblo. Finalmente el Señor hizo que todos los príncipes de tribus trajeran cada uno su vara al tabernáculo de reunión, juntamente con la vara de Aarón. Bueno, esto es como un resumen, digamos, lo que estaba pasando a continuación. Al día siguiente, todas las varas siguientes quedaron, digamos, iguales, pero la de Aarón reverdeció. Bueno, esto fue lo que sucedió, no es lo que quiero hablar, lo estaba puesto allí, pero en realidad lo voy a pasar porque no es lo que quería hablar. Vamos adelante, un carácter digno de imitar. En la parashá de la semana anterior vimos que por falta de emuná, el pueblo daría vueltas durante 40 años en el desierto. Eso es lo que acabamos de ver en esta parashá que culminó. Si acuerdan la situación de los 10, de esos 10 que dieron, hombres que eran líderes, en realidad, algunos dicen espías, pero nosotros marcamos que eran, en realidad decía hombres, absolutamente, esos hombres que, líderes de todo el pueblo, de los 10 representantes, que dieron una posición pesimista y por consecuencia tuvieron que quedarse durante 40 años. Bueno, el Eterno le dijo que no iban a ingresar, evidentemente porque quedaron allí esa generación 40 años en el desierto. El liderazgo, sobre todo el pueblo, estaba centrado en la persona de Moshe desde la época de la esclavitud en Egipto, ¿no? El pueblo no había sobre alas de águila, es decir, en el sentido velozmente, rápidamente. Ellos como que no se enteraron, sino que no fue planificado por ellos, por el pueblo. Es como que salieron, lo sacaron de alguna manera. Fue sacado, bueno, que muchos usan, se debería haber usado allí la palabra que esta mañana marcaba
mi hermano allí como, ¿cómo es la palabra esta? Que habla de la salida. Arrebatar, eso, que debería haber sido, fue arrebatado. La traducción más tradicional usan fue sacado, pero en realidad fue arrebatado allí de esa condición de esclavitud, ¿no? Bien, Moshe no era como ellos, eso es cierto, no había sido esclavo, había sido formado, ¿no es cierto?, o criado como un príncipe en el palacio del faraón. A diferencia de otros líderes como Yehoshua y Caleb, era una persona solitaria, se lo ve allí. O sea, el carácter de Josué y Caleb eran distintos, ¿no? Eran ya, como que dice, de ahí de entre medio. ¿Cómo se dice la palabra? Hoy día no me sale cuando hay una persona que se da, que tiene carisma, a diferencia de Moshe, que era más como quien dice, más introvertido, pero en su soledad y aislamiento se forjaba un profundo amor por su pueblo que lo llevó a forjar un carácter digno de imitar. Y lo hemos visto, el carácter de Moshe por muchos lugares, pero sin embargo se ve esa condición distinta a la de Josué y Caleb, muy distinta, pero bueno, es la condición que marcaba él. Pero lo que queremos apuntar es a ese carácter, a ese rol que tiene Moshe, a lo que queremos para poder lograr nosotros imitar también de allí, tomar de allí justamente. Bien, acá le he puesto la intersección auténtica, de entre las muchas enseñanzas que se desprenden de esta para allá, de entre las cuales hemos tratado en otras oportunidades, está el tema de los argumentos de Korah con una raíz de envidia y ambición de gran magnitud, que esto es lo que hemos hablado de otros años. Vimos muchos temas relacionados, todos ellos a la actitud digamos, de desacato, digamos, de controversia de Korah y su gente, ¿no? Esos 250 que logró formar, siempre mirando o apuntando el modelo de gobierno en base digamos, al orden de autoridad, de alguna manera. Siempre estaba apuntado a eso, que teníamos que tener una autoridad, hay una autoridad vigente a la cual ellos se sumaron, se sublevaron, se pusieron en contra. Pero en esta ocasión vamos a tomar un enfoque distinto y es poner nuestra mirada ahora ya no en Korah, sino en Moshe. Es lo que les decía al principio. Ya nuestra mirada no va a estar puesta en Korah, va a estar puesta en Moshe. Bueno, también deberíamos sumar a su hermano porque fue el colaborador directo, ¿no? Pero básicamente el que inicia la actitud es Moshe. Vamos a sentar como base que la intercesión que Moshe hace en ese momento, cuando es auténtica, cambia el curso de los acontecimientos. Y entonces, quizá uno pueda decir, sucedió algo y no tuviste esa acción de intercesión, y uno se quedaría con esa duda. ¿Qué sería si hubiese hecho intercesión? O a la inversa, ¿no? Es realmente necesario que nosotros tengamos esa actitud de interceder. El Eterno es el que va a obrar, porque Él es el soberano por sobre todas las cosas. Pero nosotros tenemos esa oportunidad. Por eso cuando a veces alguien nos comparte de alguna necesidad de oración grupal o como sea, Dios Padre Eterno nos conoce nuestros corazones, y a veces no entendemos por qué somos llamados. A veces también decimos, pero ¿por qué yo? Entonces, bueno, allí está, Él conoce nuestro corazón, más emisario, porque fui llamado y apartado para las buenas noticias de Yahweh. Él se define allí, esclavo de Mashiach Yeshua, ¿no? Bueno, y si nosotros queremos ser humildes, pues tenemos que someternos, ser esclavos justamente de las instrucciones que el Eterno nos da y que fueron reafirmadas por Yeshua HaMashiach. La humildad nos hace ver lo que realmente somos. Delante del Eterno, ¿qué somos? Nada, por decirlo así. De una manera de decirlo. Valemos mucho, pero nada en ese sentido genérico en cuanto nos presentamos nosotros. Polvo somos, Adamá. Fuimos creados de la tierra, de ahí viene justamente, hombre, justamente de Adán, o el primer Adán, o sea, el Adán, quiero decir, Adamá, de tierra, cuyo destino final es el mismo polvo, en definitiva, de la tierra de donde salimos primariamente, ¿no? Es así, del polvo salimos, al polvo volvemos, es así justamente. La humildad, como han puesto acá, nos hace ver realmente qué somos, nada. La humildad no es igual a complejo de inferioridad, es distinto, porque uno a veces encuentra con personas que tienen complejos de inferioridad y a veces se confunde con humildad. No es lo mismo. Si alguien tiene un complejo de inferioridad, eso tiene que ser sacado. Eso no es bueno. Eso no es bueno. No tiene que ver humildad con inferioridad. Son dos cosas distintas. El que tiene de alguna manera por circunstancia algún de inferioridad tiene que ser sacado. La humildad de alguna manera poseemos, no creamos que es porque ya somos, es porque el Eterno ha tenido misericordia. Está bien, nos hemos ocupado, esto no quiere decir que venga y de repente, ¡pum!, hemos
como que dicen, nos hemos roto las pestañas, hemos sacrificado horas de sueño, horas de descanso, nos hemos puesto, bueno, el Eterno fue dando, pero bueno, tenemos que trabajar justamente en trabajar con, o lidiar con esa actitud. No es mérito nuestro, es porque el Eterno nos está dando. El Eterno nos hizo así para que lo podamos servir mejor. Aún nuestra humildad puede llegar a convertirse en oro. Interesante, en su él decía, pero yo, ¿por qué yo? No, no. Y ese rasgo lo mantuvo digamos, en su línea hasta, bueno, hasta ser llamado, ¿no? Esa línea de humildad en Moshe. Hay quienes tienen de nacimiento esta humildad, es cierto, hay quienes poseen, digamos, esa característica o ese rasgo en su carácter, ¿no? Pero si no tenemos que trabajar para lograr este rasgo de carácter, si no lo tenemos, me refiero, tenemos que trabajar. Entonces, yo creo que la mayoría son, digo yo me identifico así, o sea, debemos de trabajar en lo que es buscar ese rasgo de humildad. Eso tenemos que hacerlo, el que no lo tenga, el que lo tenga, bienvenido sea. La persona con este rasgo no busca el destacarse, digamos, dentro de lo que es humildad, el destacarse y el sobresalir sobre los demás, sino que deja para los que caminamos en emuná con el Eterno, siempre decimos, tenemos que transitar con emuná del Eterno, lo que Él nos da para hacer su voluntad, que sea Él quien maneje nuestra vida, ya sea destacando, digamos, Él va a ser quien nos va a destacar si hace falta destacarnos, como destacó Moshe como líder de todo el pueblo de Israel, o dejándonos en el anonimato. Él se encargará. Habrá cosas que Él nos destacará y habrá cosas que no lo haga. No importa, lo que tenemos que hacer nosotros es ser humildes, de entender que lo que conocemos y que se nos ha abierto, a veces decimos, nos ponemos, pero digamos, nuestro corazón se abre, decir, gracias Padre Eterno, porque nos ha revelado esto que tuvo tanto tiempo allí y recién ahora, pero que no se nos llene el orgullo porque lo tenemos nosotros, por decirlo así, y no lo tiene otro. Al contrario, decir, bueno, gratitud de parte nuestra, pero ser humilde justamente, ser humilde, que el Padre Eterno derrama de su sabiduría sobre cada uno de aquellos que le buscamos, ¿no? De esta actitud frente a la vida diaria surge esta shalom, esta calma interior, el shalom, shalom. Muchas veces saludamos así, shalom, shalom. Es como que la paz interior sea completada, porque shalom también es completo. Y la falta de ansiedad que todos deseamos para nuestra vida. O sea, si realmente tenemos shalom, no hay ansiedad, porque podemos reposar, podemos tener certeza de lo que viene, porque confiamos en que el Padre Eterno va a hacer lo que tenga que hacer. No tenemos que nosotros preocuparnos, diagramar, así como en un tablero de ajedrez, bueno, hago esto, aquello, ta. Lógicamente que sí, no tenemos que transitar así, como quien dice, tenemos que diagramar, sí, pero todos remitiéndolo a que el Padre Eterno guíe, abre las puertas que tenga que abrir, cierre las otras que no tenga que cerrar y así transitar. Esto no significa que los que son como Moshe no tengan problemas. Es lo que decimos, siempre vamos a tener problemas, digamos, para no estar nerviosos ni ansiosos, causas siempre hay y las habrá. Es nuestra reacción a ellas lo que cuenta, es decir, problemas vamos a tener. Yo creo que ninguno de los que está acá podríamos decir si esta semana no tuvo algún problema, no sé, me parece, bueno, bienvenido que no se haya sido así, pero bueno, lo que queremos marcar es que ante circunstancias, allí es donde decimos, Padre Eterno, ante usted someto esta situación. Damos testimonio y siempre tomamos este espacio en esta asamblea, tomamos un espacio para dar testimonio de las cosas que el Padre Eterno hace. Y no nos gozamos cuando a veces vemos cómo está la mano de Yahweh obrando en tantas cosas, en hermanos, en hermanas, y bueno, en lo personal también lo hace, ¿no? Bien, he puesto aquí la humildad trae dependencia de Yahweh, y eso es lo que siempre que tenemos que tener. Si dependemos de Yahweh es porque tenemos humildad y no decimos, bueno, esta me la valgo yo, esta yo tengo conocimiento, esta yo sé hacerlo. En todo lo que emprendamos tenemos que, así seamos los mejores en determinadas áreas. Y eso también lo podemos llevar a la faz del trabajo, del estudio, de lo que sea. Así seamos conocedores, siempre sometamos todo lo que hagamos a la voluntad del Padre. Él conoce qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de hacerlo. En lo personal, yo siempre digo, soy un mimado porque muchas cosas, en serio, les comento que me siento muy limitado en hacer algunas cosas y yo digo, Padre, hasta acá es lo que yo conozco, no tengo miedo de transitar ese paso allá porque no sé. Y bueno, sin embargo, el Padre Eterno habilita, Él lleva, le da sabiduría. Como por ahí otros casos, justamente cierra las puertas y uno entiende que si está en oración,
ya está. Eso no se debe hacer, no es la forma de hacerlo, y uno reposa en shalom, descansa. Hay personas que no duermen por circunstancias. Yo lo puedo decir, mi esposa, duermo tranquilo. Eso es lo que puedo decir. Así que bueno, ¿por qué? Porque reposamos, eso es lo interesante, reposamos en Yahweh. No nos vamos a decir que estamos nerviosos muchas veces, que estamos ansiosos, no lo voy a decir porque no es verdad, pero dormimos tranquilos, porque reposamos en el Eterno, ¿no? No creo que haya nadie, como he puesto acá, que haya nacido con este rasgo de carácter, es decir, esta humildad que caracterizó a Moshe. Sin embargo, esto es el resultado, parte de un esfuerzo de nuestra voluntad, y con la enorme ayuda de la oración y del Ruach del Eterno que está a nuestro lado para moldear nuestro carácter acorde a su voluntad. Tenemos que trabajar en este área. El área de la humildad hay que trabajarla. En aquel que tenga que hacerlo, por supuesto. Yo me incluyo de ese grupo, ¿no? Tenemos que obrar, trabajar para ese área. Nos sería de mucha ayuda el darnos cuenta de que no está en nuestras manos el resolver la mayoría de los problemas que se nos presentan durante el día, sino que está en las manos del Eterno. Es lo que decía recién. Si siempre nuestra actitud es decir, está bien, creo que lo puedo hacer, creo que es el camino, pero Padre, usted conoce si este es el camino, o usted hágalo mejor de lo que realmente, sé que lo va a hacer así, mejor de lo que yo estoy pensando ahora. Aquí cabría algunas preguntas, ya que esto es así, ¿para qué preocuparnos? ¿Para qué tratar de sobresalir cuando tenemos quien lo haga por nosotros y quien resuelva nuestros problemas? O sea, tampoco va, o sea, tenemos que ocuparnos y dejar y hacer. O sea, tampoco quedarnos, como quien dice, panza arriba y que las cosas se hagan por su cuenta. Él usa de otras circunstancias. Nosotros tenemos que todos reposar con humildad ante el Padre Eterno. Si estamos afrontando un problema familiar grave en nuestra vida, o quizás tenemos que tomar una decisión urgente o importante que no nos deja dormir de noche, recordemos a Moshe, levantemos tefilá, que es oración, para tener la shalom y la dependencia que tenía Moshe en el poder y el control de Yahweh sobre su vida, ¿no? Y accionar rápidamente, como lo vimos allí, en todo momento, en toda circunstancia. La tefilá, la oración, puede cambiar nuestra vida y nuestro carácter si somos de los nerviosos y los ansiosos por el futuro y por lo que vendrá. Pidamos en oración que el Eterno forje, ¿no es cierto?, un carácter con rasgos de humildad y de dependencia en el Eterno. Eso tenemos que buscar. Ya lo hemos aprendido, o sea, lo estamos aprendiendo, lo estamos poniendo en práctica, pero si no lo tenemos todavía afilado, pues pongámoslo más en práctica. Todo, absolutamente todo tiene que estar a través de oración, a través de tefilá, para que nos recostemos con shalom, con paz, sin tener que luchar por nuestra cuenta y solo actuemos cuando Él lo ordene. Yo antes, de un tiempo atrás, era de los que lamentablemente, yo digo porque, bueno, me restó muchas horas de sueño, sí, reposaba mucho en mi, no sé si sería en las capacidades, llamarles así, naturales, ¿no? Y bueno, justamente a raíz de eso me acostaba y realmente soñaba con las respuestas posibles, o sea, con las soluciones posibles al problema. Y era así, o sea, muchas veces me gusta que las cosas salgan de una determinada forma y bueno, y no dormía bien. Esa era la situación. Yo aprendí después. Bueno, lástima que no lo aprendí antes, pero bueno, no importa, siempre hay tiempo. Y cuando aprendemos, nos ponemos en esta brecha. Y hoy día, testigos tengo de que realmente duermo bien, porque aprendí a reposar, realmente a dejar todo en manos del Padre Eterno, ¿no? Él lo obra, en humildad por siempre. Las palabras de Shalom, o la palabra Shalom mejor, que es paz, paz interior, viene de Shalem, que significa completo, perfecto, completación también. Tengamos presente que paz no es la ausencia de guerra, que por ahí dice, porque a veces se confunde. No, hay lugares como la nación nuestra, como nuestro país, que no estamos en guerra, pero no hay paz completa, no hay paz social, digamos, eso lo sabemos. Lamentablemente vemos como no hay paz, eso es lo que quiero marcarle. O sea, no pasa por ahí cuando el término, si hay shalom, no hay guerra, no. Así como hay personas, también las personas en las cuales no hay guerra, pero tampoco hay shalom, o sea, viven en discordia. La shalom es lo que le falta, es lo que no le falta nada, o sea, es lo que está completo. Por eso que es importante que preguemos, que a aquella persona que la vemos muy ansiosa, que le está ahí, y bueno, es porque necesita algo más. Si tenemos la oportunidad, pidámosles al Padre que podamos llegar a esa persona, marcarle algunos puntos que por gracia el Señor nos ha dado, y bueno, el Eterno habrá y hará lo que corresponde en cada persona. Recordando una de las bienaventuranzas de las cuales me venía, cuando lo plasmé acá, cuando lo marcaba mi hermano Daniel en uno de los estudios de Mateo 5:5, ¿no?
y decía con la bienaventuranza que decía nuestro don Yeshua HaMashiach, relatada en Mateo 5, nuestro Matías Levi decía, bien, bendecidos son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y manso tiene que ver con esta cuestión digamos, que estamos hablando de humildad. Mateo 5:5 decía eso, ¿no? Que hacía referencia también a los mansos heredarán la tierra y se deleitarán en shalom abundante. ¿Por qué? Porque buscaban hacer la voluntad del Padre Eterno. Una frase que podemos adoptar al levantarte filá, confiando en que el Eterno nos escucha y aprendiendo a descansar en Él, es esta: pongo este problema, este o aquello, lo nombramos, lo decimos, en manos del Eterno, y por los méritos de Yeshua HaMashiach, hágase tu voluntad y no la mía. Aprendamos a esto, porque muchas veces pedimos, como diciendo, digamos, que sea así, acorde a su voluntad sea hecha, no la mía. Acordémonos, no es que sea una frase hecha, sino que tengamos presente que siempre que pidamos algo, hágase su voluntad, no la mía. Como nos dijo nuestro don Yeshua HaMashiach antes de su entrega a la vida, hágase su voluntad. Deme lo que usted tenga para darme y no lo que yo quiero, aunque nos cueste. Quiero esto o anhelo aquello, pero hágase su voluntad, no la mía. Ya terminamos. Nuestro sometimiento a la voluntad de Yahweh va a hacer maravillas en cuanto... Por eso este es otro de los puntos. Hablamos de humildad, este es un punto más, lo hacemos cortito, quedan dos más. Nuestro sometimiento a la voluntad de Yahweh va a hacer maravillas en cuanto a nuestra humildad. El hacer su voluntad en vez de la nuestra, naturalmente nos hace más humildes. Es como una consecuencia trae la otra, una cosa trae la otra, mejor dicho. Ya que comenzamos a ver cómo lo que queramos muchas veces se cumple sin esfuerzo, casi por parte nuestra. Esto es lo que esta semana nos pasó algo de esa índole, ¿no? Hacemos algo, creemos que ese es el camino, en cuanto ponemos todo en manos del Eterno, Él canaliza. Y bueno, y así, tenemos otra dificultad para la semana próxima, la ponemos en sus manos y Él canalizará, para bien o para mal, para cerrar puertas o para abrir puertas. Dijo Yeshua HaMashiach, expresado en Yohanan 15, dice, le dijo esto para que mi alegría está en ustedes y la alegría de ustedes sea total shalom. O sea, haciendo mención de que realmente nosotros tenemos que completarnos en Él. La compasión, y acá iba a lo que apuntaba también la humildad, la compasión por las dificultades de los demás, proviene no de nuestro ser carnal, que es malo, como de alguna manera estaba expresado allí en Bereshit, decía Yahweh olió el aroma dulce y Yahweh consideró y dijo, yo nunca jamás maldeciré la tierra a causa de los hombres, puesto que las imaginaciones del corazón de la persona son torcidas desde su juventud. O sea, haciendo mención de que de chiquito ya forjamos un corazón malo, pero el que adquiere esta compasión, el forjar humildad, el forjar compasión, mejor dicho, se deja, nos dejamos influenciar por el Rúa, lo decimos, se deja influenciar, tocar espiritualmente por el Rúa del Eterno, que se nos da a aquellos que nos disponemos a andar en emuná, para mejorarnos, para cambiarnos, que entre otras cosas significa generosidad, que viene de nuestro corazón, no de nuestra mente. Nos ha pasado, sabemos muy bien que cuando comenzamos a transitar en este camino que hemos hecho de retorno, de volver a las raíces originales, y bueno, hemos comenzado a entender y a caminar en emuná. Y en este caminar, porque nos dispusimos a ser obedientes, el Rúa, el Espíritu del Padre Eterno, viene y nos ayuda. Y eso es lo que siempre decimos. Esa ayuda no viene a cualquiera, viene a aquellos que nos hemos dispuesto a obedecerle. Eso es lo bueno. Y bueno, en este proceso esa ayuda viene, nos da esa ayuda, les pedimos justamente que nos haga ser humildes, que tengamos compasión. Y entonces decimos, todos los días del pobre son, como dice el proverbio, todos los días del pobre son malos, pero el que tiene buen corazón vive feliz. Y acá vamos a cerrar, porque vamos a dejarlo acá, porque ya hemos marcado los puntos más importantes que queremos marcar, que es recuperar de alguna manera ese carácter, una de las características que tenía ese carácter de Moshe, que era la humildad, que era el interceder, el bregar, estar atento a la necesidad. Veía que iban a morir, ahí intercedió. Y era humilde, y entonces eso le ayudó a los otros. No se puso allí como diciendo, se la merecen. Está bien. Hubo una situación, como lo planteaban allí en la yeshiva, ¿no? Donde allí hubo de alguna manera un juicio, que él no intercedió de esos hombres que estaban allí junto con Corac. Y realmente la tierra se abrió, fuego salió, todos se hundieron. Bueno, y él, digamos, respetó la voluntad del Padre Eterno, pero realmente intercedió por el pueblo.
vemos esa actitud preciosa que Moshe nos ha dejado para que nosotros, cada uno de nosotros, obremos allí en humildad, para que cada uno de nosotros busquemos interceder, busquemos la compasión. Y bueno, eso es lo que quería marcarles de lo que es la reflexión. No tiene mucho contenido de alguna manera de estudio, digamos, una manera de la palabra en sí, sino de reflexión. Mi hermano Daniel, ¿quería compartir algo? Sí, José, quería aparte que, bueno, que esto nosotros lo vemos, uno va conociendo al Padre, ¿no? Tremendo que como Él nos enseña a ser padres también, ¿no? Y aún cuando Él dice, bueno, los llevo a la tierra que les he prometido a sus padres, que les habría de dar, aún Él pone la situación allí de que deba de ser conquistada la tierra. Y así también este carácter que Él espera de nosotros, sabiendo que nuestra tendencia, como bien decía en el estudio, es terrenal, es hacia abajo. Él espera que nosotros hagamos ese esfuerzo de conquistar esa espiritualidad en nosotros. Y sí, vemos a Moshe, que fue llamado el hombre más manso de la tierra, pero que vemos que no es que él nació así, sino que él trabajó, exactamente, sobregó, como bien decía vos, para desarrollar ese carácter de mansedumbre, luchando contra sí mismo, como dice Yeshua, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, ¿no? Perfecto. Luche contra Exactamente. Sí mismo. Eso es lo que, digamos, el carácter de lo que quería marcar. Y bueno, ya que estamos, si total hemos pasado unos minutos nada más, la última parte, que era esta parte que tenía que ver compuesto acá, la palabra lev significa corazón, pero lev comprende todos nuestros rasgos de carácter, tanto los positivos como los negativos. Para lograr eliminar estos últimos debemos estar constantemente pidiendo al Eterno que por los méritos de Yeshua HaMashiach coloque dentro de nuestro su Rúa. El espíritu, el Rúa justamente de temor de Yahweh es eso, porque el último punto que marqué era el temor de Yahweh justamente, y eso es dado justamente cuando obedecemos, cuando transitamos en Emuná. Entonces Él nos da esto que debemos de hacer, lo que debemos de pensar, lo que decimos, lo que hacemos, porque el Rúa del Eterno nos marca qué decir, qué hacer, qué pensar. Y para concluir, como he puesto acá, debemos examinar todas las semanas, todos los días nuestro corazón para ver cuánto de Korach tenemos y pedir el corazón y el carácter de Moshe que por los méritos de Yeshua HaMashiach podamos tener. O sea, hemos visto acá dos actitudes. La de Korach, que no la hemos analizado hoy día, pero la hemos visto en otras veces, una actitud ahí de confrontación. Y vemos la otra actitud, la actitud justamente que queremos apuntar, que nos deja como modelo, en este caso, la actitud de Moshe. Y bueno, ahí es donde que tenemos que trabajar. Y cada uno de nosotros, yo les decía esta mañana que esta semana me tocó ver las dos caras. En un momento obré como Moshe, y en otro momento, confieso, ¿no?, que obré allí, mi esposa sabe de qué estoy hablando, en una actitud allí que tuve que pasar esta semana como Cora, ¿no? Porque realmente me enardecí por una situación, ¿no? Risa se reía porque nunca me había visto así, por circunstancias que pasan allí, que uno no le gusta, que detecta, ¿no? Pero después dije, no, estaba viendo justamente, había visto un día anterior, había visto cómo el Eterno obró cuando uno reposó y Él abrió puertas. Y en ese momento estaba yo queriendo hacer la actitud como un poco de Cora. Por eso les digo, día a día vamos aprendiendo, nos equivocamos, corregimos, esperamos, reposamos. Mi hermano Ezequiel quería compartir algo. Sí, acá lo dice el Señor, una promesa, ¿no? Pero una promesa a través de una consecuencia, digamos. Acá en Segunda Crónica 7:12, 7:13, sí, que habla con Salomón, el Señor le dice: he escuchado tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Dice el Señor: si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta para devorar la tierra, o si envío pestilencia entre mi pueblo, dice, y se humilla mi pueblo, ¿sí? Y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, y buscan mi rostro, y otra parte importante, y se convierten de sus malos caminos. Ahí está. Entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y mis ojos estarán abiertos, y mis oídos atentos a la oración de este lugar, porque ahora he escogido y santificado esta casa. Preciosa, preciosa, porque vemos algo que van a recibir, pero es una condicional. Una condición. Es una condicional, o varias condicionales realmente. Humillarse. Perfecto. Entonces ahí vemos que muchas cosas, muchas veces el pueblo en general, hablando de nuestro pueblo alrededor, le gusta pedir, le gusta recibir, pero no ve justamente que hay que poner de parte de uno o de los que están peticionando, hay condicionantes justamente, que en este caso es la humillación. Para humillarse. Gracias. Y para cambiar la conducta hay que examinar. Exactamente. Así que bueno,
de eso se trataba esta reflexionar en base a las características, 4 características que hemos visto, después se pueden repasar, las podemos ver a través de la vida de Moshe. Ya hemos hablado de Cora, pobre, le van a doler las orejas porque en otros años le hemos hablado, le hemos dado bastante, pero bueno, este año hemos recuperado algo de lo que el carácter de Moshe. Y a Jarón, porque a veces se lo queda relegado. Jarón también obró y obedeció a lo que automáticamente le dio Moshe, le dijo, ve y haz esto, y ahí nomás fue. Así todos 14.000 murieron. Otro aporte, Daniel. José, un ejercicio de compasión. Pienso que el Eterno juzga nuestras vidas a través de lo que resulta en nuestros hijos. Y los hijos de Cora realmente dieron frutos delante del Eterno. Está buena esa reflexión. Creemos que quizás Cora los haya guiado en un principio, pero haya tenido una caída en lo espiritual que analizar. Sí, sí, sí. En este estudio analizar Sí, eso. sí. Que haya traído una caída espiritual y eso lo haya ido llevando de escalón en escalón hacia abajo y que resultara lamentablemente en esto. Que Es el Eterno probable. nos alumbre, porque Sí. como decís vos, como te pasó a vos, me pasa a mí, tenemos momentos y que tenemos que decir, ojo que esto me puede llevar a un bajón Tal cual. espiritual. Tal cual, tal cual. Y ser cuidadoso y decir, bueno, tropiezos tenemos todos, pero hay que levantarse. Tal cual. Y es cierto, muchas gracias Daniel, porque he leído algunos comentarios, no en esta oportunidad, pero años anteriores, con respecto a la posición de Cora. Y son muy diversos, hay quienes que rescatan la posición a pesar de lo que pasó. Y algunos dicen, inclusive a pesar de lo que pasó, lleva el título para allá de él. O sea que algo hay también, inclusive. Bueno, pero no es el tema, como decíamos. Queremos rescatar acá los 4 rasgos del carácter de Moshe, a los cuales tenemos que esforzarnos para llevar adelante. Si no hay ningún otro aporte, nos ponemos de pie y damos gratitud a nuestro Padre Eterno en tefilá, en oración.